¿Qué es la depresión? ¿Qué sabemos con referente a la depresión? Muchos suelen confundir el estado de la depresión con una tristeza constante o somática, lo cual no está bien acreditárselo al concepto. Por eso, ¿qué sabemos acerca de la depresión? Va más allá que un estado de tristeza constante. De hecho, si lo tratamos de definir de manera un tanto acercándonos a la medicina, podemos considerar que la depresión se divide en bastantes categorías. Existe una depresión menor y una depresión mayor. Pero ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la depresión, si es que se puede encapsular en esto? Ya que al tratarse de un trastorno tan complejo, no tiene una sintomatología que se encapsule tal como una enfermedad. No es una enfermedad, se trata de un estado somático, el cual debe de ser tratado a través de bastantes ayudas, tanto psicoterapéuticas como en casos más adversos, antidepresivos. Pero enfoquémonos más en el tema. ¿Qué es la depresión? Toda la información del video es de carácter científico, por lo tanto, busqué acerca de fuentes primarias que puedan nutrir la información del video. Por esta razón, estarán las citas presentes en la descripción del video. También menciono que el primer paper en el que me basé es publicado en la Revista Médica de Chile por Alberto Boto et al. 2014 acerca del tratamiento de la depresión y lo complejo que es para futuros desarrollos. Posterior, también utilicé un fragmento de la doctora Victoria Hall de las actualizaciones de la depresión como una fisiopatología y el desarrollo de la misma y sus tratamientos. Entonces todo esto es de carácter científico y estará previamente citado en la descripción. Ahora sí, vamos de lleno a qué es la depresión. Vamos a dividir la información aquí dentro de tres aspectos principales. Primero, los síntomas relacionados a la depresión. Si bien cuáles son los más persistentes, cuáles pueden estar presentes, un poco de lo relacionado a qué puede producirla, un poco de las generalidades y pinceladas de las mismas. Luego hablaremos del aspecto químico de la depresión, que está ligado a la depresión desde el aspecto de los neurotransmisores segregados del cerebro, desde las hormonas que tenemos y demás conceptos. Y por último vamos a hablar un poco del aspecto sociocultural de la depresión, su percepción bajo psicólogos que se han visto dentro de la escuela como Sigmund Freud y una breve conclusión acerca de la depresión. Basta decir, es un video expositivo y que al final del día no se puede autodiagnosticarse con depresión. Si tal vez te encuentras encapsulado en los síntomas, tienes algunos o conoces a alguien que tenga relaciones con lo aquí mencionado, refiérelo con un experto, porque los psicólogos, psiquiatras están hechos para tratar las depresiones, para hablar del tema. Y recordemos una anotación: una persona que padece de depresión o un trastorno no es una persona que tenga una incapacidad o esté loco, como muchos le catalogan. Bueno, aunque ya se está perdiendo un poco este concepto, pero todos en este mundo hemos de necesitar un psicólogo y todos necesitamos de alguien que nos escuche. Ánimos, si alguien lo está padeciendo, no se está solo aquí. Ahora sí, vamos de lleno. Hablemos de los síntomas que están presentes en la depresión. ¿Cuáles son estos y los que son más frecuentes? Podemos mencionar mucho el estado somático triste, un poco de pérdida del apetito, interés muy poco, desinterés, bastante sueño o insomnio, noches enteras sin poder dormir, pérdida de la noción del tiempo, pérdida de la energía, sentimientos de minusvalía como creo que no soy suficiente para esto, y por supuesto acompañados de episodios de tristeza continua. Hay que entender aquí que la depresión y la tristeza no son lo mismo. La depresión es algo que va más allá de estar en un estado triste. La depresión se puede volver incluso en unas cadenas que te atan a tu cama y se vuelve una dificultad levantarse por las mañanas. No es pérdida total del funcionamiento, porque ahora existe el término de depresión funcional, pero sí se siente un tipo de tristeza eterna. Entonces va ahora sí acompañado de lo que podría ser un proceso de duelo. Si bien no se puede definir cuánto durará un proceso de duelo para una persona, sí se puede decir que sí hay un parámetro donde ya se empieza a considerar depresión. Sobre todo es desproporcionado a la magnitud del hecho, que quiere decir que la tristeza
va muchísimo más en aumento de lo que es la magnitud del evento que puede estar provocando esa tristeza. Ahora que ya sabemos un poco más los síntomas, hablemos también un poco del concepto. Se extiende bastante y uno de los síntomas que no he mencionado porque quiero profundizar un poco en él son los pensamientos o ideación suicida. La depresión está muy relacionada y bastante acompañada de esos pensamientos de ya no quiero vivir, no soy suficiente, no me siento bien para seguir en este mundo. Lo cual es bastante alarmante porque ya es como la vía para que la persona trate, ¿cómo decir?, la depresión. Y eso es muy peligroso porque, como lo menciona un catedrático del ámbito de anatomía que tengo, todo en relación a lo que se puede curar es prevenible. El suicidio y la depresión están bastante relacionados, pero sobre todo el suicidio es prevenible. Si ves esta sintomatología y tienes pensamientos suicidas continuos, se está viendo un encapsulamiento de depresión. Y a veces está relacionado mucho con la conducta, o sea, que se puede tratar de alguna forma con terapia, pero a veces también está relacionado desde el aspecto científico. Durante unos años estuve investigando que muchos factores externos podrían alterar lo que provoca la depresión. Entonces, ahora sí, vamos de lleno a lo que serían los temas bioquímicos o biológicos. Primero empecemos un poco definiendo lo que es el sistema nervioso central, porque es nuestro funcionamiento total. Nosotros tenemos lo que son las neuronas y entre las neuronas se pasan los neurotransmisores. Estos son encargados de la mayor parte de funciones motoras de nosotros, tanto de nuestras emociones, de nuestras conductas, de nuestra capacidad motora, etcétera, etcétera. Un ejemplo es cuando alguien bebe café. La cafeína lo que funciona es como un tapón a uno de los neurotransmisores que se segrega para identificar que la persona se encuentra cansado. Por lo tanto, la cafeína tiene el efecto de hacerte sentir como que estás muy activo, pero en realidad solo estás tapando del lado químico la afinidad de este neurotransmisor. Y es que frecuentemente se tratan de gamas de los aminoácidos. Entonces estos aminoácidos lo que tienen es afinidad electrónica entre los axiomas entre los axiomas de las neuronas. Para no perderse tanto hay un bombeo, y este bombeo está dado por electrones o protones que se encuentran en nuestro cerebro. Por eso las cargas eléctricas que se relacionan mucho con las neuronas. Pero de lleno, el sistema nervioso central es un puñado inmenso de neuronas que son células que constantemente deberían de estarse creando nuevamente porque se pierden rápido, donde se bombea la información a través de neurotransmisores, que estos la mayor parte se tratan de aminoácidos. Por esta característica de ser ácidos tienen afinidad entre protones. Ahora bien, sabiendo esto, sabemos que las neuronas son muy importantes para el funcionamiento de nuestra conducta o de nuestro sistema nervioso. Hablando un poco de los factores externos que podrían intervenir, se ha estado evaluando mucho que el uso de combustibles con hidrocarburos con plomo, que se usó de 1920, si la memoria no me falla, o 1930 hasta la década de los 80, tuvieron un gran impacto y gran daño a nivel cerebral de las futuras civilizaciones. ¿Por qué? Porque el plomo, si bien aunque sean trazas, aunque sea partes por millón, va a introducirse en nuestro cuerpo y por la afinidad que tiene con los compuestos va a llegar hasta nuestro sistema nervioso central. Además que lo podemos encontrar en nuestro torrente sanguíneo y tendrá efectos aún más adversos, pero lo importante aquí es que llegará a nuestro sistema nervioso central y empezará a dañar nuestras neuronas, perdiendo su capacidad motora de transportar los neurotransmisores que luego serán utilizados para regular nuestra conducta o regular un poco nuestras emociones. Ahora hablemos más de lleno de cuáles son estos neurotransmisores. Y es que creo que les sonará bastante el término o el nombre de serotonina y dopamina. Estos se tratan de dos moléculas esenciales para la conducta. Hablemos un poco de la dopamina. La dopamina está más relacionado con el aspecto conductual, con lo que es la afinidad por las emociones. La dopamina en sí está encontrada, si se tiene ausencia de esta, va a establecer estados como deprimidos, tristes, un poco más de bajón. Y si hay mucho incremento de esta, incluso se podría llegar a tener como que un estado de demencia.
pero la regulación de la dopamina está en eso, en conductas. De nuevo, se trata de un neurotransmisor encargado de manera conductual. Ahora, la serotonina es otro aspecto de neurotransmisor que nosotros podemos encontrar más curioso, porque no solo se encarga de la conducta, sino también se ha encontrado que este está presente en la regulación de los vasos, de la dilatación de los pequeños vasos sanguíneos que tenemos a lo largo del cuerpo, de las pequeñas venas, y como su dilatación, el funcionamiento de las mismas. Por eso la serotonina también se relaciona más a episodios de estrés con ataques de ansiedad, donde la ausencia de oxígeno está haciendo todo un gran proceso que de lleno está relacionado con los glóbulos rojos y el transporte de oxígeno. Recordemos que una persona hiperventilada, al estarse introduciendo dióxido de carbono, va a tener una sobresaturación del gas. Pero regresando un poco al tema de la depresión, que me desvío un poco exponiendo, son estos dos neurotransmisores los que empezamos a ver la pincelada que tienen que ver con la conducta. La depresión está relacionada con la dopamina y con otro neurotransmisor, el ácido gamma aminobutírico, o GABA para los colegas. El GABA se encarga principalmente de las funciones conductuales. De hecho, es un neurotransmisor tan importante que se ha encontrado en funciones como el proceso de la menstruación, tanto que pueda ocurrir o que no pueda ocurrir. Se ha encontrado en procesos de epilepsia, de ansiedad, de déficit de atención, de hiperactividad, de depresión claramente y demás. Puedo una gran lista de lo que el ácido gamma aminobutírico tiene como funciones en nuestro cuerpo. El GABA es tan importante que a falta del mismo se empezarán a encontrar estados somáticos tristes. Y es de esto donde se empieza a ver la relación con uno de los medicamentos de la depresión, los derivados del ácido gamma aminobutírico o derivados de GABA. Hablemos otro más de lo que sería el sistema nervioso central, y es que nosotros, para que logren acceder moléculas a nuestro sistema nervioso central, tenemos una capa de fosfolípidos. Lo que pasa es que el agua no va a pasar. Recordemos un poco el experimento de agua y aceite. ¿Qué pasa? Que por la afinidad de agua y aceite no se van a poder mezclar. Entonces aquí tenemos algo bastante curioso. Tenemos el reto de traspasar una barrera de lípidos donde no se van a pasar moléculas que sean afines al agua, que sean polares, afines al agua, que se puedan disolver en un vaso de agua. Entonces el GABA curiosamente se disuelve en agua. ¿Por qué? Porque se produce dentro de nuestro cerebro. No queremos que salga de la barrera hematoencefálica, entonces se tiene que quedar dentro. Pero ¿qué pasa si hay alteraciones en la producción del mismo? Como el caso donde los combustibles de hidrocarburo con plomo dañaron las neuronas. Los farmacéuticos y los medicamentos tienen el reto de poder acceder a esta barrera hematoencefálica utilizando derivados de GABA. ¿Por qué se conocen como derivados de GABA? Porque se necesita que tengan una afinidad con la capa de lípidos de la cabeza. Muy complejo, ¿verdad? Bueno, no tanto. Un poco digerido, se entiende bastante, pero en papel es bastante difícil. Y si en papel es difícil, en la práctica es mucho más grande. Entonces ahora ya tenemos estos conceptos donde el sistema nervioso central se encarga de regularlos. Entonces, ¿qué podemos comprender con ello? Ahora enfoquémonos más en otro tipo de apartado, porque si bien el sistema nervioso central está involucrado en ello, también tenemos otras partes como la liberación de hormonas y el sistema endocrino o neuroendocrino. Ahora vamos a ver un poco de la relación con la tiroides, la liberación de hormonas, y que algunas alteraciones con el cortisol va a hacer que no se produzca la hormona T3 que se produce en la tiroides y tiene relación con la conducta. Personas con hipertiroidismo o hipotiroidismo que tienen alteraciones de estas hormonas, que es un tema bastante amplio, van a tener alteraciones conductuales también. Y entonces aquí empezamos a desglosar más que la depresión también tiene un aspecto bastante químico, no es solo un aspecto conductual. Tenemos bastantes lados bombardeando a tu cuerpo acerca de la depresión y como lo relacionado a esto. Y para no explicar tan de largo el video, también se tiene como un poco de factores más diferentes, neurofísicos, genéticos y familiares, que eso es bastante importante. Y detengámonos un momento. Se ha encontrado que ciertas alteraciones en los genomas donde se deben de liberar estos neurotransmisores o estas hormonas tal vez sean muy leves y no dañen de gran manera a tu cuerpo, pero sí van a encontrar alteraciones psicológicas, lo que va a dar la depresión, ¿no? Y factores psicológicos que ya se han mencionado y se conocen como
posterior a un trauma, un evento bastante caracterizado, factores que necesitan también de una terapia, pero que si se está en un estado así constantemente, va a dar un tipo de alteraciones químicas. Entonces se tiene esta relación, tanto química como una relación terapéutica, y por eso es que se hace mucho énfasis en que los antidepresivos no solo se pueden recetar y ya está, y se curó la depresión con un antidepresivo, sino también están acompañados bastante de lo que serían terapias cognitivas, mucho de sal a caminar y curará tu depresión. Tal vez no curará tu depresión, pero un poco de movimiento sí va a involucrar más la liberación de estos neurotransmisores ya mencionados. Y ese es un punto bastante importante para detenerse y que da como resultado al tercer punto del video: los factores socioculturales de la depresión. Lamentablemente vivimos en un mundo que nos gusta etiquetar y catalogar constantemente todo. Es algo muy humano tratar de segmentar en grupos todo lo que tengamos. Y eso ha hecho que la depresión sea encapsulada, cuando en realidad los estudios han demostrado que tiene todo un espectro amplio para hablar de ella. Personas, como lo mencioné en una parte del video, que son depresivos funcionales. Like si quieres que hable más del tema y que saque otro video con la depresión funcional, que tal vez se está viendo un poco más ahora o se está viviendo. Personas que se levantan por la mañana, que no pueden más, que tienen pensamientos suicidas y aún así siguen adelante. Tratan de levantarse con el pie izquierdo y decir, vamos con todo, vamos a comernos el día hoy, pero en realidad eso no está bien, sigues en tu estado somático. Pero por las características socioculturales que tenemos a lo largo del mundo, es un reto tratar de divulgar científicamente qué es la depresión. No solo científicamente, hacer el llamado de conciencia y de reflexión, que la depresión no es un trastorno de locura, no existe como tal. El término locura no está relacionado con ello. Si te sientes triste o ansioso, tienes que comunicarlo, porque el suicidio es prevenible. Este tipo de daños es prevenible, pero comunícalos. Ten tu red de apoyo, tu red de unión, amigos, colegas que te van a sacar de ello, que te van a entender. A veces se tiene mucho este concepto que personas con una edad diferente a nosotros, ya sean papás, mentores, lo que quieran llamarlo, no tienen como esta comprensión acerca del tema, pero es bastante interesante hacerles el llamado de que se conoce bastante acerca de la depresión y que podemos aprender algo nuevo cada día. Y esto es la depresión. Sigmund Freud, en su momento, durante el siglo XIX también, se empezó a ver estas trazas de la depresión. Aprecia en el DSM-3 ya la depresión como depresión mayor, un estado somático que incapacitaba a las personas. Y entendamos incapacitar como personas que ya no pueden continuar más, que tienen este tipo de pensamiento o ideación suicida. Sigmund Freud, de nuevo, lo relacionaba mucho con la melancolía, esa sensación de tristeza y melancolía. Y es que una vez estás dentro de ese agujero, es muy difícil que por propia cuenta puedas salir. De hecho, la mítica frase de el que voltea a ver el abismo hará que el abismo lo voltee a ver es relacionado con se puede relacionar también con la depresión. Hagamos énfasis en que si volteas a ver mucho el abismo, que será estos estados somáticos, y caes en una depresión, no podrás salvarte, no podrás salir de ella de una manera tan accesible. Necesitas el apoyo. Lamentablemente de manera que socioculturalmente se ve como un poco subyugado el tema de la depresión. Bastantes conceptos novedosos, diferentes posturas, personas que la definen como un estado somático, como un estado triste, un estado conductual. Pero lo que podemos hablar de la depresión, y lo que sí sabemos, es que todos necesitamos ayuda. Y aquellos que se sienten en ese estado necesitan nuestro apoyo totalmente. La depresión no es un juego. El estado de un desinterés continuo y de pensamientos suicidas no es un juego. No puedes autocondicionarte ni autodiagnosticarte que la tienes, pero sí puedes pedir ayuda. Y eso es a lo que se llama mi reflexión final o mi discusión. Y es que unámonos en virtud. Creo que la depresión y estos estados somáticos que se han estado empezando a ver más allá después de la pandemia, después de un encierro continuo, que era esperable porque nosotros somos seres sociables y priva de la socialización continua a un ser social o a un animal social, y lo que obtendrás es tantas variaciones y deficiencias conductuales a día de hoy.
y tenemos un mundo que se cae a pedazos, un mundo donde hay anuncios de guerra en el extremo del mundo, donde hay pestes, donde se conocen epidemias, pero siempre ha sido así. Si remontamos un poco nuestra historia, fue así y la historia nos lo dicta. Son periodos o episodios donde sucederán, pero aquellos que se han sentido tristes, conductuales, se ha visto un incremento, lo que sería una epidemia de depresión, una epidemia de suicidios, y eso es bastante alarmante porque yo considero en lo personal que es muy valiente el tomar esa decisión, pero tienes que estar en un estado sufriendo continuamente para llegar a ello, y por eso llamo a la reflexión. Unirse en virtud de todos, puede acatar de que la depresión se acabe. Dejemos de lado nuestras diferencias, dejemos de lado que esta persona y tú no se parecen, que tuvieron algún tipo de problema en un momento o como quieran catalogarlo. Dejemos de lado todo lo que nos quita la unión entre nosotros. Como especie, juntos podemos muchísimo más que separados, y eso es la depresión. Juntos podríamos y podemos hacerlo más que separados. Entonces, ahora ya vimos un poco del aspecto ahora ya vimos un poco del aspecto químico de la depresión y como lo englobado que se tiene, los estudios científicos que tienen. Y la verdad es que la depresión da para un video más de 20 minutos, pero tampoco quiero extenderme tanto y que el video resulte siendo bastante cansado para los espectadores, y hacer siempre la reflexión final. Yo creo que es muy importante que comprendamos que la depresión es bastante agresiva y que la ideación suicida y el suicidio puede ser prevenible, sobre todo ahora en los días próximos a la campaña de la prevención del suicidio, aunque no sé cuándo terminaré subiendo el video. Es bueno hacer el énfasis en que no estamos solos, y si tú te sientes triste o deprimido, está bien. No existen emociones negativas ni positivas. No encapsules o no etiquetes tus emociones como tal, compréndelas, eso sí, y es bueno entenderlas y ponerles un nombre, pero no les pongas esa etiqueta de positivo o negativo. Déjala sentir, pero sobre todo pide ayuda. No estás solo, y no estamos solos en este vasto mundo. Gracias.